Engañé a mi esposo con mi padrastro después de que mi mamá falleciera, pero eso me hizo sentir libre. Si te gustan este tipo de historias, deja tu like, suscríbete al canal para no perderte ninguna y cuéntame en los comentarios qué opinas. Tu participación hace toda la diferencia. Me llamo Clara, y lo que estoy a punto de contar no es nada fácil de admitir, mucho menos de escribir. Pero la verdad es que hay historias que no están hechas para quedarse enterradas en el silencio. Engañé a mi esposo. Y lo peor, fue con el hombre que fue esposo de mi mamá, mi padrastro, Johnson. Hace poco más de un año que mi madre falleció. El dolor todavía ronda por los rincones de la casa como un perfume viejo. Murió de forma repentina, pocas horas después de celebrar su cumpleaños, un infarto, justo el día en que reíamos y brindábamos por su vida. El golpe fue devastador. Johnson se quedó completamente solo y se alejó de la familia. Nadie volvió a verlo sonreír. Pero fue una mañana lluviosa, mientras preparaba el café y miraba por la ventana en silencio, que pensé, ¿cómo estará él? Tan solo, tan perdido. Me vinieron a la mente los comentarios que él hacía cuando yo era más joven. Decía que yo era bonita, cada día más guapa. ¿Y él? Era el típico hombre maduro y coqueto, cuerpo de 30, cara de casi 60. Siempre elegante, con ese olor a puro mezclado con whisky. Un encanto peligroso. Compré un pastel de durazno, su favorito, y fui a su casa sin decirle nada a Marlon, mi esposo. Él era celoso, posesivo incluso. Quise hacerle una sorpresa silenciosa. Johnson me recibió desanimado, con la barba crecida, el pelo largo, pero aún con ese aire masculino, fuerte, envolvente. Charlamos, tomamos café, recordamos a mi mamá, y en un momento de silencio, él me abrazó. Un abrazo diferente. Denso. Cálido. Me aparté de inmediato. Él también intentó disimular. Pero sentí, algo cambió en ese instante. Volví a casa con ese abrazo pegado a la piel, como un escalofrío eterno. Marlon no sospechó de nada, y le propuse que hiciéramos una cena con Johnson. Por primera vez, aceptó. Esa noche, entre risas y platos sucios, Johnson me llamó mi muñequita. Mi viejo apodo. Y en un descuido, entre trastes y recuerdos, lo vi en el baño, desnudo. Esa imagen se me quedó grabada. Me consumía por dentro. Y ahí, sin darme cuenta, empezó a nacer el deseo más equivocado de mi vida. Después de aquella noche en que vi a Johnson en el baño, algo dentro de mí empezó a cambiar. Intentaba seguir con mi rutina, lavar los platos, responder los mensajes del trabajo, acostarme al lado de Marlon y fingir que todo estaba bien. Pero no lo estaba. Me despertaba en medio de la noche sudando, con el corazón acelerado, recordando esa imagen. Aquello se volvió una obsesión silenciosa, algo que crecía dentro de mí como un secreto sucio y demasiado ardiente para ser ignorado. Las visitas de Johnson empezaron a ser más frecuentes. Traía pequeños regalos, un vino, una flor, cualquier detalle. Siempre atento. Marlon, ahogado en deudas y en sus propias inseguridades, parecía no notar nada. Estaba cada vez más distante. Trabajaba todo el día en la concesionaria en quiebra con su primo, y cuando llegaba a casa, lo único que hacía era quejarse. Se quejaba de las cuentas, de la vida, de mí. Yo lo intenté. Intenté hablar sobre tener un hijo. Intenté encender de nuevo algo entre nosotros. Pero lo único que escuchaba era, no tenemos ni para comer, Clara. ¿Un hijo ahora? ¿Estás loca? Y con eso, él se hundía cada vez más en las cervezas y en los silencios. Fue entonces cuando ocurrió la pelea. De esas discusiones que empiezan pequeñas y terminan siendo una tormenta. Me echó en cara que yo solo pensaba en mí, que quería un juguetito nuevo para olvidar la vida miserable que llevábamos. Gritó. Yo lloré. Y se fue de la casa, dando un portazo tan fuerte que el espejo del pasillo se agrietó. Pasé 2 días sola. Sentía que me ahogaba en ese departamento chiquito, mirando cada rincón como si todo se viniera abajo conmigo adentro. Agarré el teléfono y llamé a Johnson. ¿Puedo ir a verte? Él no dudó ni un segundo. Cuando llegué, él abrió la puerta con esa mirada firme, pero llena de compasión. Me abrazó como quien entiende un dolor que no se puede explicar. Me derrumbé. Le hablé de Marlon, del fracaso de nuestro matrimonio, de mi sueño de ser madre, de esa sensación de estar viviendo en un cuarto cerrado sin ventanas.
Johnson me escuchó en silencio. Y cuando terminé, me dijo, yo voy a ayudarte, Clara. Tú mereces mucho más que esto. El dinero no debería ser lo que te impida ser madre. Y así, sin pensarlo 2 veces, me entregó un cheque de 25.000 reales. Volví a llorar. Lo abracé con fuerza. Sentí ese olor otra vez, whisky, puro y algo más que me hacía olvidar la realidad. Regresé a casa con el cheque en la mano y la esperanza de que, tal vez, mi esposo entendiera que sí había una salida. Pero cuando le mostré el dinero, empezó el infierno. ¿Fuiste a su casa? Mientras yo andaba en la calle, borracho, tratando de olvidar esta vida de mierda, ¿tú fuiste corriendo detrás de ese viejo? Zorra. Rasgó el cheque delante de mí, en pedazos. Me temblaban las manos. No tenía respuesta. Solo lágrimas. Sin pensarlo mucho, salí de casa. Agarré unas pocas cosas y me fui directo a casa de Johnson. Le conté todo. Él no me juzgó. Solo me miró con esos ojos de quien ya sabe exactamente qué hacer. Quédate aquí hasta que las cosas se calmen. Tú necesitas paz. En los días que siguieron, dormía en el cuarto de huéspedes. Intentaba mantener distancia, ser racional. Pero mi mente era un campo de batalla. Una parte de mí gritaba que todo eso estaba mal. La otra solo quería volver a sentir ese calor. Una de esas noches, me desperté con sed. Bajé a la cocina y vi la botella de whisky a la mitad. Me serví. Un trago, luego otro, y después el vaso entero. El alcohol quemaba, pero no más que el recuerdo de aquella escena en el baño. Y entonces, como movida por algo que no era mío, subí las escaleras, descalza, en silencio, y me detuve frente a la puerta del cuarto de Johnson. La puerta estaba entreabierta. La luz del velador se reflejaba en su pecho desnudo. Dormía cubierto hasta la cintura. Despacio, muy despacio, me acerqué. Y corrí la sábana. Mi corazón latía como si fuera a explotar. Y ahí estaba él. Completo. Como aquel día. O quizá aún más. Lo toqué. Despertó, con los ojos pesados, pero no asustado. Me miró durante unos segundos. Clara, ¿qué estás haciendo aquí? Desde el día en que te vi, no he podido sacarte de mi cabeza. Él intentó resistirse. Dijo que estaba mal. Que yo era una mujer casada. Pero a mí ya no me importaba. Yo lo quería. Lo necesitaba. Y entonces, nuestros cuerpos se encontraron. Con urgencia. Con un deseo contenido por demasiado tiempo. Con una entrega que no se explica, solo se siente. Esa noche, engañé a mi esposo con el hombre que fue esposo de mi madre. Y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí viva. Desperté esa mañana con el cuerpo liviano, como si hubiera dejado una carga en otra dimensión. La sábana arrugada a mi lado todavía guardaba el calor del cuerpo de Johnson, que se había levantado antes que yo. El sonido de la ducha resonaba en el baño. Por un momento, pensé que todo había sido un sueño febril, fruto del alcohol, de la soledad, del deseo acumulado. Pero cuando me levanté y caminé hacia el baño, vi la escena: Johnson, desnudo, de espaldas, enjabonándose el cuerpo con movimientos lentos y tranquilos. No era un sueño. Había pasado de verdad. Y ahí, entre el vapor de la ducha, la culpa empezó a mezclarse con algo aún más poderoso: libertad. Entré al baño con él. No dijimos una sola palabra. Solo seguimos lo que habíamos empezado la noche anterior. Sin prisa, sin escondernos. Por primera vez, me sentí completa. Deseada. Escuchada. Pasamos ese día como una pareja. Él me llevó a almorzar afuera. Caminamos por el parque como 2 adolescentes escapando del mundo. Sentí envidia de las personas que nos miraban sin saber nuestro secreto, sin imaginar lo compleja e inaceptable que era nuestra historia. Y aún así, por primera vez en años, sonreí de verdad. Pero la realidad, esa maldita terca, tocó la puerta al día siguiente. Y vino en forma de marlón. Apareció en la casa de Johnson con la cara demacrada, los ojos rojos y el cuerpo todavía cargado por el alcohol y la culpa. Yo abrí la puerta. Él cayó de rodillas. Clara, por favor, vuelve a casa. No soy nada sin ti. Voy a cambiar. Sentí una punzada en el pecho.
No era amor. Era lástima. Y quizá también duda. Johnson, que miraba todo desde el pasillo, se alejó sin decir una palabra. Solo me lanzó una mirada silenciosa que decía, la decisión es tuya. Volví con Marlon. ¿Por qué? No lo sé. Tal vez por costumbre. Tal vez por miedo al juicio del mundo. Tal vez porque pensé que era lo correcto. Pero fue como ponerse ropa mojada, incómoda, fría, asfixiante. Volví al silencio. Volví a las cuentas. Al desinterés. A un matrimonio sin color. Y entonces llegó el golpe final. Estaba tomando su celular para pagar una cuenta cuando apareció la notificación en la pantalla. Una tal Laura. El nombre no me decía nada, pero el mensaje lo decía todo. Quisiera revivir esos días locos, ese masaje sobre el cofre del auto, ¿te acuerdas? El 1:03 fue inolvidable. 13 de octubre. El día siguiente a que me fui de casa. El mismo día en que él me llamó zorra por haber ido a casa de Johnson. El día en que me rompió en la cara el cheque de 25,000 reales. Un torbellino me atravesó el cuerpo. El suelo desapareció bajo mis pies. Temblaba. La vista se me nubló. Entré al baño, me lavé la cara y me miré al espejo. La engañada era yo. Volví al cuarto. Marlon fingía ver la tele, como si nada hubiera pasado. No grité. No rompí nada. Solo tomé el teléfono, marqué el número de Johnson y le dije, tenías razón. Él no me merece. Al final de la tarde, Johnson apareció en la puerta de casa. Llevaba una camisa celeste, pantalón de vestir, y ese mismo perfume que siempre me desarmaba. Lo abracé fuerte. Con la urgencia de quien sabe que el tiempo se le escapa. Marlon miraba la escena sin entender. ¿Te vas con él ahora?, preguntó, sarcástico. No, Marlon. Me voy a vivir con él. Salí de casa con una maleta y la decisión más difícil de mi vida. Y también la más liberadora. Esa noche, dormí con Johnson como quien por fin descansa después de una batalla larga. Sin vergüenza, sin remordimientos, solo con el alivio de estar justo donde quería. Por primera vez, sin ser solo hija, esposa, ama de casa. Era mujer. Deseada. Elegida. Los meses que siguieron fueron como un nuevo comienzo. Johnson me llevó de viaje, a conocer ciudades que antes solo veía en revistas. Decía que quería recuperar los años que perdió ocupado con negocios y llevando una vida programada. Vendió parte de la empresa de fertilizantes y empezó a vivir como siempre soñó, a mi lado. En el fondo, yo lo sabía, era incorrecto. Era inmoral. ¿Pero y qué? ¿Cuántas personas viven atrapadas en matrimonios por conveniencia? ¿Cuántas se mienten a sí mismas todos los días solo por mantener las apariencias? Con Johnson no había máscaras. Él sabía exactamente quién era yo. Y aún así, me amaba. Y entonces, lo imposible pasó. Sentí mi cuerpo distinto. Los pechos sensibles, el olor del café me daba náuseas. Me hice una prueba de farmacia, sin hacerme ilusiones. Pero ahí estaba, positivo. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Mis manos temblaban. Me senté en el suelo del baño y respiré hondo. Era real. Estaba embarazada. Ese sueño lejano, enterrado entre cuentas y discusiones con Marlon, ahora latía dentro de mí. Corrí hacia Johnson, que estaba leyendo un libro en la terraza. Johnson, estoy embarazada. Él abrió los ojos como platos. El libro se le cayó de las manos. Se quedó en silencio unos segundos, y luego sonrió. Una sonrisa de niño. ¿Estás hablando en serio? Sí. Me hice la prueba hace un momento. Me atrajo hacia sus brazos con una fuerza suave, dulce. Sentí su corazón latiendo acelerado contra el mío. Pensé que ese sueño ya se había muerto para mí, murmuró. Pero tú me diste una nueva vida. En ese momento, todos los juicios del mundo se volvieron pequeños. Las voces de la sociedad, los dedos señalando, los susurros detrás de las puertas, nada de eso importaba. Estaba construyendo algo nuevo. Algo real. Sí, fui infiel. Rompí reglas. Le di la espalda a todo lo que parecía correcto.
pero en el proceso, encontré mi libertad. Encontré amor. Y dentro de mí, ahora, crecía la promesa de un nuevo comienzo. Mi mundo estaba en paz. Por primera vez en muchos años, podía respirar sin sentirme ahogada por expectativas, deudas o abandono. Mi vientre ya empezaba a tomar forma, y con él, crecía el vínculo con esa nueva vida que florecía dentro de mí. Johnson me trataba como a una reina, cariñoso, presente, a veces hasta exagerado, como si quisiera compensar todos esos años en los que solo fue un hombre correcto y frío al lado de mi madre. Confieso que, a veces, la culpa todavía me susurraba. Ya no gritaba. Estaba débil, encogida, pero seguía ahí. No por haber dejado a Marlon, de eso no me arrepentía en absoluto, sino por la imagen de mi madre. Era como si sus ojos aún estuvieran atrapados en algún rincón de la casa, mirándome sin comprender. Pero pronto esos pensamientos eran reemplazados por el calor de los brazos de Johnson, por la certeza de que él me amaba como yo necesitaba ser amada. El embarazo nos unió aún más. Empezó a remodelar la casa, construyó un cuarto especial con muebles nuevos, pintó las paredes de un amarillo suave, compró peluches y pasaba horas buscando nombres para el bebé. Era adorable ver a ese hombre fuerte y serio soñar como un niño. Hasta que el pasado regresó. Y tocó a mi puerta. Fue una tarde lluviosa. Yo estaba sola, sentada en el sofá, con una taza de té tibio entre las manos y los pies apoyados en un cojín. Sonó el timbre. Me levanté despacio, pensando que era el repartidor con las cosas del ajuar del bebé. Pero al abrir la puerta, mi cuerpo se congeló. Marlon. Más delgado, con ojeras profundas y una mirada que ardía de rabia. Así que aquí es donde estás viviendo, ¿eh? Qué linda vida te armaste, Clara. Intenté cerrar la puerta, pero él la empujó con fuerza y entró. Sal de mi casa, Marlon. Tu casa. Ni siquiera es tuya esta mierda. Esto era de tu madre, ¿te acuerdas? De mi suegro, bueno, es suegro ahora, ¿no? O debería decir, ¿esposín? Caminaba por la sala mirando todo con desprecio, riéndose con burla. ¿Sabes qué es lo más gracioso de todo esto? Que tú me llamabas enfermo, débil. Y mírate ahora. Acostada con el hombre que se tiró a tu madre por más de 20 años. La sangre me hirvió. Marlon, estoy embarazada. Lárgate antes de que llame a la policía. Se detuvo. La risa se le apagó en los labios. ¿Embarazada? Sí. Y no es tuyo. Es del hombre que de verdad me ama. Que me respeta. Que estuvo a mi lado cuando tú solo supiste hacerme sentir menos. El silencio que siguió fue filoso, casi cortante. Me miró con una mezcla de incredulidad y asco. ¿Tú crees que esto va a durar? ¿Que este cuentito de hadas va a seguir sin consecuencias? Clara, yo sé cosas. Cosas sobre Johnson que tú ni te imaginas. Él no es ese buen samaritano que tú piensas. Te compró con dinero, como hace con todo. Cállate. No sabes nada. Ah, ¿no? Entonces pregúntale por su hija. Esa que murió cuando tenía 15 años. Pregunta por qué nunca habla de ella. Pregunta dónde está enterrada. Me quedé sin reacción. Johnson jamás había mencionado a otra hija. Ni siquiera en nuestros momentos más íntimos. Yo sabía que él había estado casado antes de mi mamá, pero nunca imaginé que hubiese tenido una hija. ¿Me vas a decir que nunca te lo contó? Nunca. Pues ahí lo tienes, porque si te lo cuenta, sales corriendo. Vas a vomitar del asco. Y capaz hasta pierdes ese bebé del susto. Marlon, estás delirando. Se acercó, con los ojos clavados en los míos. Yo puedo destruirlo, Clara. Puedo acabar con su imagen, con esta vidita perfecta que estás intentando construir. Tengo pruebas. Y si no quieres que eso termine en internet, o en la prensa, vas a tener que darme algo a cambio. Y no es dinero. ¿Qué es lo que quieres? Te quiero a ti. Una última vez. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. La bilis me subió por la garganta. Me apoyé en la mesa, haciendo un esfuerzo para no desmayarme. Estás podrido, Marlon. Enfermo. Él se dio la vuelta para irse. Piénsalo bien. Vuelvo mañana.
Cuando Johnson llegó esa noche, me encontró temblando en el sofá, los ojos hinchados. Le conté todo. Incluso lo de la hija que nunca había mencionado. Guardó silencio por un largo rato. Caminó hasta el bar, se sirvió un whisky y recién entonces habló: tuve una hija. Su nombre era Luisa. Yo tenía 15 años. Ella era mi luz, hasta el día, su voz se quebró, hasta el día en que murió en un accidente automovilístico. Mi corazón se detuvo. Dios mío. Johnson, ella estaba caminando de regreso de la escuela con una amiga. Un camionero se quedó dormido al volante y se pasó un semáforo en rojo. Fue instantáneo, dijeron. Se suponía que debía recogerla ese día, pero llegué tarde a una reunión. 5 minutos. 5 malditos minutos. Las lágrimas corrieron por sus ojos. Y para la mía. Vendí la empresa porque ya no podía vivir con el peso de la culpa. Cada día en ese lugar era un recordatorio de lo que no logré hacer. ¿Por qué nunca me lo contaste? Porque ese dolor es lo único que nunca pude compartir con nadie. Ni siquiera con tu madre. Ella murió sin saber. El dolor de él era crudo, real, desgarrador. Me acerqué y lo abracé con todo el amor que tenía para darle. Y ahí, en el silencio de la noche, supe que el hombre al que yo amaba también estaba hecho de sombras. Igual que yo. Y era justamente por eso que pertenecíamos el uno al otro. A la mañana siguiente, Marlon volvió. Pero esta vez, encontró a Johnson esperándolo. ¿Qué quieres a cambio de tu silencio?, le preguntó directo, sin rodeos. Marlon se rió. Pensé que me ibas a sacar a golpes. No pierdo mi tiempo con basura. Solo dime cuánto. No quiero dinero. Quiero verla llorar. Quiero que sufra como yo sufrí. Y vas a sufrir tú, respondió Johnson, con frialdad. Porque mañana mismo vamos a registrar nuestro matrimonio legalmente. Y, la próxima semana, daremos una entrevista contando toda la verdad. Quien quiera juzgar, que lo haga. Ya no le debemos nada a nadie. Marlon abrió los ojos, incrédulo. ¿Están locos? No. Solo estamos cansados de vivir con miedo de gente como tú. Salió bufando, derrotado. Y así, la semana siguiente, salimos en los titulares. Sí, fuimos juzgados. Señalados, ridiculizados, cancelados. Pero, en el fondo, estábamos libres. Perdí amigos. Conocidos se volvieron fantasmas. Pero gané algo que jamás imaginé: paz. Y en el corazón, una certeza: el amor verdadero no sigue reglas. Es feo, imperfecto, a veces sucio. Pero cuando es real, sobrevive a todo. Si alguien me hubiera dicho, hace 2 años, que hoy estaría casada con el hombre que fue esposo de mi madre, embarazada de él y reconstruyendo mi vida bajo la mirada juzgadora del mundo, me habría reído. O llorado. O huido. Pero hoy, sentada en la terraza de una casa que ahora es mía, con el viento acariciando suavemente mi vientre ya crecido, solo puedo pensar una cosa: tuve que perderlo todo para encontrarme. Después de la entrevista, la repercusión fue inmediata. Fuimos portada en sitios de chismes, blanco de comentarios venenosos en redes sociales, burla fácil para quienes no sabían ni la mitad de lo que habíamos vivido. Johnson, como siempre, se mantuvo firme, protegiéndome de todo. De todos. Me alejó de los periódicos, cerró mis redes sociales, blindó nuestra vida. Pero el juicio venía de todos lados. De la calle. De la panadería. Del supermercado. Tías lejanas dejaron de hablarme. Amigas fingían no verme. Algunas mandaron mensajes diciendo: aquí estoy para lo que necesites, pero desaparecieron cuando notaron que yo no pensaba dar un paso atrás. El único lugar donde realmente era bienvenida, era aquí. En su corazón. Y en el silencio de nuestra casa. Marlon desapareció un tiempo después del último enfrentamiento. Supe que lo despidieron de la concesionaria, y que su primo cortó relación con él por conducta antiética. Dicen que anda durmiendo en pensiones baratas, tratando de vender la historia del escándalo con la hijastra a cualquier periodista que esté dispuesto a escuchar. Pero ya nadie quiere más escándalos. Ya pasó. La gente se cansa del drama ajeno cuando aparece el próximo viral.
Pero antes de que todo se apagara, hubo una última conversación. Un encuentro que yo misma provoqué, tal vez por la necesidad de cerrar una puerta con una tranca definitiva. Lo llamé y le pedí que nos viéramos en un café discreto. Él apareció con esa misma expresión amarga de siempre, pero con cierta curiosidad en los ojos. Cuando se sentó frente a mí, no di rodeos. Necesito contarte la verdad. ¿Qué parte? ¿La de ustedes casándose? Eso ya lo vi en el periódico, respondió, seco. No, antes de eso. Y entonces le conté. Le conté que todo había comenzado aquella noche de la cena, cuando vi a Johnson en el baño. Le conté que nos fuimos acercando después de que él se fue de casa, que Johnson me acogió, que nos involucramos incluso antes del divorcio. Hablé sin intentar justificarme, solo con honestidad. Marlon se quedó en silencio. Inmóvil. Con los ojos clavados en mí, como si buscara alguna mentira que le permitiera sentirse un poco mejor. Entonces ya estabas con él cuando volviste a casa, sí. ¿Y aún así dormías a mi lado? ¿Me besabas? Negué con la cabeza. No. Ya no lo besaba. Ni lo tocaba. Estaba ahí por miedo. Por costumbre. Él soltó una risa vacía, herida. Me mataste, Clara. Pero ¿sabes cuál es la peor parte? Lo que más duele, ¿qué? Que todavía te amaba. Incluso cuando sospechaba. Incluso cuando te insultaba. En el fondo, solo quería que volvieras. Y yo ya no era tuya. Bajó la cabeza. Por un momento, no parecía el hombre orgulloso y lleno de rabia de siempre. Parecía solo eso, derrotado. Tal vez ese haya sido el único momento verdadero entre nosotros en los últimos años. Entonces ahora vas a tener el hijito perfecto con el viejo millonario, no se trata de dinero. Nunca se trató de eso. Él me escuchó cuando tú solo sabías empujarme. Me amó cuando tú me culpabas. Y ahora, va a ser padre de un hijo que tú nunca quisiste. Me levanté. No te dije esto para provocarte. Te lo dije porque yo necesitaba ser libre. Y tú también. Y entonces me fui. Sin mirar atrás. Ese día, enterré definitivamente lo que quedaba de nosotros. Y la vida siguió. Johnson contrató una doula, organizó un plan de parto, y puso mi bienestar por encima de todo. Él, que ya había renunciado a ser padre, ahora se despertaba todos los días hablándole a mi barriga, leyendo cuentos infantiles y trayéndome frutas cortadas en forma de corazón. ¿Y yo? Yo volví a nacer. Claro, hay días difíciles. Días en los que la culpa regresa. Días en los que sueño con mi madre, y ella no dice nada, solo me mira. Días en los que me sorprendo imaginando qué pensaría ella si pudiera verme ahora. ¿Lo entendería? ¿Me perdonaría? Pero también hay días como hoy, en los que el sol entra suave por la ventana, el bebé da su primera patadita y Johnson se emociona como un niño. Días en los que me miro al espejo y veo a una mujer completa, que fue golpeada por la vida, por el amor, por la culpa, pero que sobrevivió. Nuestro matrimonio no es perfecto. Ninguno lo es. A veces discutimos. A veces el pasado vuelve para hacer sombra. Pero hay algo entre nosotros que va más allá de la lógica o la moral, un lazo hecho de dolor compartido, de redención mutua, de entrega sin vergüenza. Esta historia, que muchos llamarían escandalosa, para mí es una historia de liberación. De cómo el amor puede nacer entre los escombros, incluso cuando nadie cree en él. De cómo hay belleza en lo inesperado, fuerza en elegir por uno mismo, y dignidad incluso en los errores, cuando se asumen con el pecho abierto. Hoy, si alguien me pregunta si me arrepiento, respiro hondo, miro al cielo y respondo. Solo me arrepiento del tiempo que perdí teniendo miedo de vivir. Si esta historia te tocó, no olvides dejar tu like para apoyar nuestro trabajo. Suscríbete al canal para no perderte más historias impactantes como esta y, por supuesto, cuéntanos en los comentarios qué opinas, queremos saber tu verdad.